ahí, escuchándote, viene también a mi mente como todo ese concepto de la alquimia también, ¿no? Porque la transformación es decir, de los conceptos que toman los artistas o los creadores y cómo eso se va transformando también hacia otras miradas, porque eso no humano, como hoy lo estamos dándole otra relevancia también, no solamente desde la pandemia, sino desde mucho antes, con una aproximación al río como un sujeto de derechos, por ejemplo, ¿no? Ya Ujú. estamos hablando de casos donde hay toda una defensa legal por la sobrevivencia y los derechos que tienen de los ríos de estar ahí. Y también esa idea de, como dices tú, ya no como un objeto de estudio clasificado, estudiado, sino también como que tenemos, cuál es nuestra relación con esos otros seres, ¿no? Tú me hablas, bueno, de un mundo eh, de la biología también muy amplio, la parte mineral, de la parte animal, de qué nos tiene que decir también todos estos elementos, seres con los que convivimos. Eso me parece muy bello y creo que aquí, además, el haber hecho este dibujo de 3 metros es impresionante. Creo que también veo en tu trabajo, Snyder, eso lo hemos hablado varias veces. Claro, hablamos de aproximación, pero también podríamos decir que hay una parte del cuerpo, una parte performática que está presente en tu obra sin que necesariamente la cataloguemos como un performance, pero es como que está integrado en tus obras estas exploraciones con el cuerpo. Sí, lo que hablas también me hace pensar lo que hablaba de la conciencia. Quizás también para mí conciencia es conocer con el otro, es saber Ujú. que yo estoy conociendo al otro, pero que el otro también me está conociendo. Conciencia es reconocer esa relación con el otro, esa relación que yo tengo con el mundo y que al final quizás tengamos materialidades distintas. Yo tenga piel, otro ser tenga, no sé, puede tener escamas o puede tener una capa de calcio, pero tenemos una razón de estar acá y en cierto plano podemos comunicarnos y podemos aprender el uno del otro. Quizás por ahí es donde yo medio me acerco a la conciencia. Ujú. Es eso por ese lado. Y por el otro lado que me estabas hablando ahorita, disculpa, se me fue la paloma, Sobre la exploración del cuerpo sobre la como exploración del cuerpo. una parte integral de tu obra, de tu trabajo, de los últimos procesos también. Exactamente, y esta idea del performance, y en muchas ocasiones cuando yo hago este tipo de trabajos, yo no digo voy a hacer un performance, Sí, es exacto, es como que para nunca te he mí, escuchado decir eso. sí, es que, Mm. o sea, yo respeto mucho a las personas que trabajan en performance, pero lo que yo hago son rituales, lo que yo hago son Ujú. maneras de acercarme al mundo, maneras de comunicarme con otros seres en en la tierra. Eh, Sí, o sea, yo me tiré al océano no por hacer un performance, sino por tener una relación con las ballenas. Yo caminé 4 horas por las calles de Sao Paulo, no pensando que hacía un performance, sino teniendo una interacción en términos espirituales con el río. Y así en muchas, pues en varios proyectos. Eh, También del performance, los artistas que hacen performance son varios, o sea, para mí son mis maestros, porque muchos de ellos y de ellas me han enseñado de presencia, de permanencia, de esfuerzo. Varios de ellos y de ellas han extendido los límites que uno pensaría que tiene el cuerpo. Y eso es algo que yo agradezco y que valoro bastante. Increíble. Este siguiente obra, el peso de lo sutil,
ahí vuelves a trabajar con esa idea de los materiales y la gravedad, ahí, en esta parte que ocurrió con tu proceso. Sí, es exactamente. Ahí yo seguía preguntándome, bueno, ¿por qué sigo con esta idea de las ballenas? Y digo, bueno, desde un lugar más morfológico me interesa cómo un cuerpo tan pesado es liviano al mismo tiempo, cómo un cuerpo tan grande puede flotar, incluso a veces puede saltar del océano. Entonces, Ujú, esta pieza es un ejercicio. Lo que vemos en la parte inferior es un pájaro que está fundido en bronce. Entonces, está el pájaro fundido. Uno pensaría que el pájaro es liviano, pero pues en este caso es bastante pesado. Y hay ujú, una cuerda que lo ata a una piedra, que uno pensaría la piedra es pesada, pero pues en este caso es una piedra hueca hecha en papel celofán. Entonces, es de nuevo este juego con, con las materialidades y con los pesos. Sí, es una muy, muy ujú. sencilla que Muy sencilla con una reflexión tuya que tiene que ver eso también con la levedad, ¿no? Es decir, porque lo aparente tiene algo que ver también con la apariencia, con lo aparente de las cosas. ujú, exactamente, como lo que pasó con el primer trabajo que hablamos de esta esta bolsa de papel, que se inflaba, que uno y no, Ujú, más que el papel, con el papel que aparenta ser sí, frágil, pero en verdad resultó siendo bastante fuerte. ujú, Sí, sí, es como quitar el velo de las cosas. Y descubrir las posibilidades en sí, más allá de estas ideas que tenemos. Y ujú, aquí en esta imagen que muestras, yo sigo investigando más en términos morfológicos sobre las ballenas. En Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, está el Museo del Mar. Yo fui al Museo del Mar, ujú, allí hay un esqueleto de una ballena yubarta. Medí cada una de las vértebras de esta ballena ujú, y yo quería entender cómo era que funcionaba este cuerpo, qué era lo que tenía de particular el cuerpo de la ballena. Y aquí fue una de las primeras aproximaciones a la geometría, algo que estoy tratando ahora. Y ahora sí, que caigo en cuenta. Y entonces empecé a hacer modelos para entender cómo es el cuerpo de una ballena. Y este fue uno de los primeros modelos que hice, que está hecho en papel también. Sí, y quizás aquí en esta imagen ya que la veo afuera, o sea, el exterior, estamos viendo carboncillo, uno la ve y es un carboncillo bastante opaco, es un negro bastante opaco, pero por dentro está pintada de blanco, de un blanco un tanto brillante. Entonces, pues es ujú, también ver este doble fax de las cosas. ujú, Y estos estudios morfológicos me dieron para seguir pensando sobre las ballenas y aquí hice un clic entre este primer trabajo que había hecho con el sí, viento, y iba a decir viento, dije casi que vientre, vientre, viento, pues vientre, sí, está relacionado, ¿no? También. también está relacionado. eh, Viento, vientre, ballena, estudios morfológicos, museo, papel, Ujú, papel en la pieza que pensaba que se iba a rasgar, pero no se rasgó, pero sí hubo un cambio con el tiempo, debido a las condiciones climáticas. Digo, bueno, voy a hacer un trabajo en relación al cuerpo de la ballena con las dimensiones de un cuerpo de una ballena. Entonces me invitan a esa exposición en Bogotá, en el Museo de Arte del Banco de la República, en MAMU, que se llama Nuevos Nombres. Lo que propongo, ellos estaban muy interesados en procesos que interactuaran con la arquitectura del museo, sobre todo con los espacios exteriores, o así fue como yo lo interpreté. Lo que ujú, yo hice, me volví, me volví al Museo de Arte, al Museo del Mar de la Tadeo, discúlpame, volví a medir las vértebras, volví a medir el esqueleto de la ballena, eh, y a partir de ese esqueleto generé esta manga de viento. La manga de viento se ujú, suele utilizar en los barcos, por ejemplo, en los aeropuertos para medir la dirección del viento. Es un dispositivo que se mueve en relación a donde se mueve el viento. De hecho, aquí
tengo el primer modelo que yo hice de esa manga de viento. De hecho, no sé si lo pueden ver. Ah, mira, ahí está. Sí, es una tela que conseguí al sur de Ujú, Bogotá, en La Alquería, que es un sitio donde venden muchas telas. Es una tela muy sencilla, es muy liviana. Con esa tela antiguamente hacían los chales de las mujeres, que se ponían chales. Así fue como me dijeron en la tienda, que era el uso de esta tela. Entonces, utilicé esta tela. Bueno, aquí pueden ver la un ponemos poco. Sí. para que tú estás. Espérame un segundo, te pongo a ti para que Listo. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo es la estructura interior. Bueno, quizás solo un poco lo podemos ver. ujú, Pero bueno, o sea, está el interior, está construido por distintos módulos y distintos segmentos. Se va engrosando a medida que va llegando a esta parte. Y en la manga, en el ujú, proceso, o sea, en el proyecto del Banco de la República, aquí había un tubo, una varilla pesadísima que medía 10 metros. Y esta manga aquí creo que mide 1 metro, pero la del Banco de la República medía 6 metros y pico, o 5 metros. Bueno, pues en la diapositiva están las dimensiones. Bueno, aquí dice exactamente, discúlpame. Medía 6 metros 30 la varilla. La varilla medía 6 ujú. metros 30, ya me acuerdo. La queríamos hacer de 10 metros, pero no era tan viable en términos de ingeniería. Porque el viento de la Ah, ciudad, para los que no conocen, el Banco de la República queda cerca de las montañas. Las montañas hacen que el viento vaya ujú. directamente por ahí. Teníamos miedo de que el viento fuera tan fuerte que tumbara la pared del museo. Entonces tuvimos que modificar un poco las dimensiones, lo dejamos de 630 y al final, sí, creo que ahí está mal. Sí, creo que la ballena como tal era de 5 metros, de 5 metros y la apertura sí era de 1 metro. Ah, es que ya me acuerdo, creo que era de 4 metros, pero luego cuando la bajamos es que estuvo ahí desde final del ¿Cuánto dos mil tiempo? diecisiete desde septiembre del dos mil Ujú, diecisiete hasta enero del 2019. mm, Estuvo 17, 18, más de un año, casi año y cuarto, sí. sí. Entonces, al bajarla, la tela se había estirado. Y lo bonito de todo esto es que la tela estaba sucia, estaba muy llena de todo, recibió el smog de la ciudad durante Sí, todo un año. La tela que es brillante, cuando la bajamos estaba totalmente opaca y estaba totalmente gris. wow. Entonces, o sea, para mí la pieza, la obra, es eso que vimos Ujú, ahí, que las personas pudieron ver que estaba movilizándose por las corrientes de viento de la ciudad, pero también es la manga, es la tela que bajamos totalmente. eh, sí, como la filtro de cola, esa atmósfera. sí, Ujú, sí, o sea, por un lado tenía toda esta capa de smog y la cola estaba totalmente deshilachada por el viento. Entonces, es sí, también como el clima, aquello que no podemos controlar, ujú, eh, empieza a modificar los materiales y empieza a ser un activador también de la obra, casi que es un partícipe. Es un partícipe, casi que la obra es una colaboración entre el clima de Bogotá y yo. bueno, Mayri, cuando tú dices que tu obra es meteorológica, es climática, ¿a qué te refieres? Está, me imagino, relacionado con eso, pero sí me llamó la atención al ver tu statement de lo que es tu obra, tu exploración, aparece este tema de lo climático. Sí, y es que trabajo con lo impredecible. O sea, no hay nada más impredecible, o quizás Ujú, hay cosas más impredecibles, pero pues el clima es bastante impredecible. Si bien hay instrumentos de sí, medición, pues o sea, las personas que hemos vivido en Bogotá sabemos, en un mismo día pueden hacer todas las estaciones y puede sí, llover y puede hacer un sol fascinante. Entonces, sí. me interesaba eso de cómo el clima también es partícipe y el clima también es una fuerza que empieza a activar, pero sobre todo de que yo no tenía el control. Yo no sabía, o sea, yo la puse ahí, yo no sabía Ujú. qué iba a pasar con eso.
yo no sabía qué iba a pasar con eso. Obviamente yo era muy responsable, yo siempre fui muy responsable en términos de la estructura. No quería, por ejemplo, que fuera a lastimar a alguien, que si se caía este tubo de 6,30 m No, fuera a y matar el a alguien banco. que estaba pasando en la parte de abajo, que fuera a tumbar esta pared del banco. Eh, Siempre fui muy responsable en ese En aspecto la seguridad. de seguridad, de la otra persona, de las otras personas, del público, claramente, de los trabajadores de la institución también. Pero me interesaba trabajar con lo impredecible en términos de cómo podía afectar el material, de qué más podía suceder ahí. Eh, Ujú, Al final, la tela también estaba llena de las heces de las aves. A las aves les gustaba posarse ahí y defecar. Y ujú, es también cómo empieza la obra a ser partícipe de un ecosistema y empieza a interactuar con este, y los otros seres también interactuar con ella. ujú. Esa parte de la incertidumbre que tú hablas en relación con la conciencia, de cómo nos relacionamos, es como, o me trae a colación una presencia en el ahora, como si no sé qué viene, es como un poco lo que hemos vivido este año, ¿no? De una falta de certeza en ese, en esa presencia del momento. ¿A ti te resuena eso? Es decir, sobre esa experimentación con también lo que tú dices, en los rituales que tú haces como parte de tu obra, en el ahora, en la presencia, en en las acciones pequeñas que vas haciendo, como otras obras que vienen a continuación. Mm, eh, Gracias por preguntarlo y por decirlo, porque era algo que yo sentía mucho con esta obra. Era cada vez que yo llegaba la veía diferente, y cada vez que yo Ujú, llegaba podía ver que el sol la iluminaba desde un lugar particular, que las nubes interactuaban con ella desde otro lugar, y es esta cosa de las condiciones siempre están cambiando. Las condiciones ujú, siempre están cambiando. El clima nos enseña que el cambio es permanente. Y en este trabajo, si bien hay una estructura que la mantiene, ¿no? O sea, no es algo que está volando por los cielos, sino es algo que está anclado, pero esa sí, ancla lo que nos permite es una ilusión que nos permite también ver el movimiento, nos permite observar el cambio continuo de las cosas. Y, y creo que para mí también esta obra fue un aprendizaje de confiar. Yo tenía muchísimo miedo con esta obra de que algo le fuera a pasar a alguien. O sea, si bien tomé todas las precauciones, yo tenía esa, y fue más como confiar, como confía en que las cosas se han hecho de la mejor manera, que has hecho todo lo posible, te has asesorado de todas las maneras posibles, sí. y, y confía. Y al confiar también me enseñó que, que todo es impermanente, que, que uno es de nuevo reforzar el aprendizaje de que los materiales pueden parecer débiles, pero son más fuertes de lo que uno creía. También Ujú. es, es también que todo está conectado, absolutamente todo está conectado. No hay manera de ver esta obra sin ver el sol también, sin ver también las nubes, sin ser consciente de si hay lluvia o no hay lluvia. Ujú. Y ahí es donde también creo que de nuevo vuelve esta relación, que yo hablo de la conciencia, que es esta relación con el todo, del ser consciente del aquí y del ahora, que es un lugar de interconexión. Una balsa para Nahuel, ¿no? Nahuel, Tao, Nayara, Nayar, Maru, Balam, qué Amaru, nombres Balam, tan bellos. Facil, Kinu, Samadi, Uma, Frida, Aramara, Antonio y Uma. Ujú, Y es que a mi amiga Lynn, que tiene la residencia en México, le gustó mucho el trabajo que yo realicé allá y me volvió a invitar. ujú, Entonces yo dije, bueno, esta vez qué hago y desde dónde lo hago. Y había un niño, que es el niño justo que está de pie, eh, eh, y él se llama Nahuel. Por eso, pues, el trabajo se llama Una balsa para Nahuel, y pues todos los demás niños ujú. que me colaboraron en el proceso.
Y yo le dije, y como que en un momento estábamos hablando, y ella me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no sé qué hacer, pero ¿a ti qué te gustaría que hiciéramos? Y él me dijo, quiero que hagamos un barco, porque mi papá es marinero. Y yo, un barco. Y yo me quedé pensando, es bonito como la voz de los niños guían me guían. Y entonces yo dije, bueno, un barco, pero yo tenía mucho esta cosa de los materiales, de cómo están en relación con el ambiente, qué es lo que yo realmente estoy haciendo, qué es lo que yo, o sea, ser responsable de las acciones que yo ejecuto. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, vamos a hacer un barco, y yo estuve buscando, pero bueno, quizás no un barco, pero podemos hacer una balsa. Y yo dije, le dije a Nahuel, bueno, vamos a hacer una balsa. Yo le dije, ¿quieres hacer una balsa? Él me dijo, sí. Le dije, la vamos a hacer, pero con una condición. Y la condición es que vamos a pensar muy bien en los materiales que vamos a utilizar. No vamos a gastar dinero buscando materiales costosos. No vamos a buscar, no sé, metales o ese tipo de cosas. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, ahí empecé a investigar, seguí investigando sobre las ballenas y vi que uno de los grandes, de las grandes amenazas de las ballenas, y no solo de las ballenas, sino de toda la fauna marina, es el plástico. Y es que el plástico, pues, bueno, está bien. Las personas que botan basura a las calles, que terminan en los ríos, en los mares, no es solamente que bote la, la botella de plástico, sino es que cuando la botella de plástico, el plástico se degrada con la luz solar. Al degradarse con la luz solar y con las corrientes marinas se convierten en microplásticos, pedacitos muy pequeñitos de plásticos, que luego los animales se alimentan de esos pedacitos de plástico, sus sistemas no lo pueden digerir y por eso terminan falleciendo. En ocasiones hemos visto imágenes que no son solo pedacitos de plástico, sino son el paquete de papas en sí. Entonces dije, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con los plásticos. Vamos a trabajar con los plásticos. Un día nos fuimos por las calles y también por la playa recogiendo botellas. Recogimos cientos de botellas, por un lado. Entonces dije, bueno, ya tengo las botellas que necesito para que esto flote. Necesito estructura. Dije, bueno, ¿qué estructura? No quiero trabajar con metal porque con el metal siempre he tenido la pregunta de dónde procede el metal que estoy utilizando, que fue una pregunta que me hice luego del trabajo del banco, como realmente de dónde vino el hierro que yo estaba utilizando ahí. Eh, es una pregunta que me hice. Entonces, en ese entonces dije, bueno, no vamos a utilizar metal. Y cerca de la casa de Nahuel, su papá trabaja con bambú. Ellos tenían unos bambús que estaban ahí sembrados cerca de la casa de él y utilizamos algunas de esas ramas de bambú para hacer la estructura. Y para atar todo esto utilizamos cuerda vegetal. Entonces, como intentamos ser lo más precisos con cada uno de los materiales que estábamos utilizando ahí. Y es muy bonito si ves los remos. Son botellas, son como garrafones de plástico cortados en la mitad con palos de escoba que están atados con cuerda vegetal ahí. Y, y tenía que ponerle, y bueno, la manga de viento que ven en la parte superior está hecha, fue un taller que hice con otro grupo de niños y de niñas, está hecha con empaques de papitas. Entonces, Ah, los empaques de las papitas los lavamos, los limpiamos y empezamos a hacer los módulos e hicimos mangas de viento. Y esa la decidimos poner ahí. Y bueno, se llama una balsa para Nahuel, Frida, Maru, Sacir, Kinu, Haramara y los demás niños y niñas, porque pues al final la balsa la hicieron ellos y pues es para ellos. Y sí, ese fue ese trabajo. Ahí se ve en la parte superior derecha los talleres que estábamos haciendo. Primero
primero hicimos talleres de ver qué era eso de los plásticos, qué son las corrientes marinas, qué son los microplásticos, cómo afectan Ujú. a la fauna marina. Luego con ellos hicimos todo el proceso de construcción. Yo adoro trabajar con niños, pero también es complicadísimo trabajar con niños y con niñas. Entonces, pues, para mí también fue todo un aprendizaje. Y al final nos reunimos con los padres y las madres, eh, y Ujú. y sí, sí, todo intenté hacerlo de la manera más responsable. Obviamente hay cosas que a uno se le salen de las manos, pero que uno aprende. Eh, sí. Como que cosas se salen de las manos. Uy, una cosa, y es que los niños y las niñas se Ujú. suelen salir de las manos. Cuando estábamos ahí con la balsa, todos los niños se querían subir al mismo tiempo. En la primera vez, tú ves que hay como 3, 6, 7 niños, y la Ah, primera vez que se claro. subieron, esa balsa se empezó a Sí. inundar. Y yo, oh, Dios mío. Entonces era como: "Niños, por favor, vamos a hacer ordenadamente, de a pocos". Entonces nos vas a subir 3 de a 4 de a 2. Luego tuve que empezar como a ver las estaturas y los pesos de cada uno. A controlar Sí. el Entonces aforo de la balsa. sí, entonces como: "Uy, no te puedes subir, que te ves un poco pesado, y tú con esta niña", como intentar equilibrar los pesos Claro. y ubicarlos ahí. Lo bueno, y eso que sí fue algo que tuve en cuenta desde el inicio, fue estar con la compañía de los padres y las madres. Es como, en términos de Claro. responsabilidad, yo me responsabilizo hasta cierto punto, y también hay una responsabilidad compartida que sea, pues, con todo el entramado familiar. Quiero detenerme un poco en eso, Mm. que nos cuentes cómo ha sido el abordaje de estar conectando, de estar pensando en comunicar de otra manera asuntos que le atañen al arte, pero también tiene una incidencia en la sociedad, en los grupos, en la educación. Y todo eso comenzó por el aprendizaje, y todo eso tiene la raíz en una pregunta espiritual, y todo eso llegó con una vez que yo me di cuenta que cada día aprendía algo. Eh, Cuando en la Universidad Nacional, que es donde yo estudié artes, hice un intercambio a Brasil, y me di cuenta en esa experiencia que cada día aprendía algo. Un día aprendí a coger el bus, el otro día aprendí a que ese bus me llevaba al centro comercial, al otro día ya podía coger el bus para ir al centro comercial y hacer compras. Entonces, me di cuenta que la vida es un proceso de aprendizajes. Y de hecho tengo una obra que se llama Diario de Ujú. Aprendizajes, que lo comencé en enero de 2014, y es que todos los días, desde 2014, en la noche escribo qué aprendí, me pregunto qué aprendí hoy y lo escribo. Y, y bueno, es un trabajo que yo inicié como una manera de acompañarme, de que un trabajo me acompañara en mis días y en las noches, por el tiempo que no Ujú. sé cuánto tiempo va a ser. Y creo que en el campo del arte, en los museos, en las instituciones, un lugar donde yo he sentido que puedo desarrollar mis intereses en términos del aprendizaje ha sido justamente los procesos de mediación. Para las personas que quizá no entienden muy bien qué es esto de la Ujú. mediación, me hago referencia, por ejemplo, cuando alguien va a una galería, a un museo, ese proceso, a veces hay personas como que eh, a veces hay tanta información que uno le gustaría compartir con alguien. Entonces, en muchas de las instituciones hay personas que están dispuestas a compartir con uno, que hacen recorridos, que hacen visitas, que hacen talleres. Entonces empecé a interesarme mucho por este espacio de interacción y de educación dentro de los espacios artísticos y culturales. Y sí, yo siento que la mediación es el lugar donde yo me siento que puedo ser, eh, donde siento que puedo desarrollar varios intereses míos dentro del campo del arte. Ahí, Ujú. me siento con cierta libertad, me siento con cierta libertad ahí, sí. Ah, muy bien. Llegamos al 2020. Y ahí llegamos al 2020, quizás antes de llegar al 2020, Mm. bueno, Sí. quisiera,
volver un poco a los dibujos de las ballenas, como para cerrar eso y al final qué pasó con esos Sí, dibujos. Y es justamente en esa residencia que yo tengo donde hice claro. la balsa. Un día yo me encontré desesperado, tengo decenas de dibujos de ballenas, ¿qué hago con esos dibujos? Y yo me di cuenta que ahí había una narrativa. Fue así como un momento de crisis Ujú, gigante, de choque, de qué estoy haciendo con mi vida. Llevo años dibujando ballenas. Y empecé a escribir cuál era la historia que había ahí. Y ahí salió un ujú. cuento, este cuento que tengo en mis manos, que se llama justamente El vuelo de la ballena. Espérate, Entonces, para que puedas mostrarlo. bueno, esta es la imagen de la portada de la ballena y bueno, quizás podamos dejar el link junto con el video para que las personas puedan verlo. Aún no está publicado, pero está dispuesto para, pues yo lo quise poner público y libre para que las personas pudieran verlo, leerlo durante la cuarentena, porque pues me di cuenta que Ujú, la imagen de las ballenas, sobre todo, eh, también mostraba un trabajo de sanación interna y me di cuenta que la ballena era yo. ujú. Al final me di cuenta que yo era la ballena, que había Tú pasado eres la por una serie. ballena personificada. Yo era la ballena personificada o la había incorporado en mí. Y, y bueno, espero que las personas puedan leer el cuento, porque es un proceso de transmutación donde esta ballena pasa por un duelo y termina de reconocerse como parte del todo, como parte del universo. Bellísimo. Podemos después compartir también el link en donde aparece el enlace para que puedan leer el cuento. Por supuesto, claro que sí. ¿Mm? Y que creo que está vinculado, bueno, en todos estos procesos que iniciaste este año, 2020, ¿no? Sí, Creo que está conectado con la parte y, de la sanación también. y totalmente. Y este dibujo lo pongo ahí porque lo hice en el 2019, un momento de mi vida donde yo estaba con una tristeza profunda. Entonces, así Ujú, era como yo me sentía. O sea, ahí de nuevo volvía la idea del peso y la levedad, pero también aquí ya estaba la tensión. Y yo me sentía, entonces dibujé esta piedra pesadísima, es un dibujo que mide 2,20 m. eh, es una piedra pesadísima y está sostenida casi que por arte de magia, está equilibrada sobre un ujú. huevo. Entonces me interesaba cómo este huevo que es tan frágil, en cualquier momento puede romperse, pero no, está ahí con todo Ujú, esto que le está pasando. Y sí, no sé, la pieza se parte ahorita de la colección del Banco de la República, ojalá algún día les pongan, porque prácticamente lo hice con mis lágrimas. O sea, si ven gotas ahí, muchas de esas eran mis lágrimas. Y, y aquí también aparece de nuevo el arte como esta posibilidad de preguntarme qué es lo que me está pasando en mi vida, de qué es lo que siento, y también viene la idea sí. de la transmutación. Aquí quizás Eh, aquí quizás todavía un poco tímida, pero no tímida, sino aquí es la transmutación, Ujú, como esto que estaba sintiendo se transforma en un dibujo, por ejemplo, y ya puedo sí. verlo fuera de mí y puedo observarlo y puedo interactuar y puedo conversar con esto. Muy bello, además porque suena algo catártico también, ¿no? El arte como una catarsis, el arte como un medio para sanar, un medio para transmutar, como tú bien dices, esas experiencias, dolores que aparecen también, pues, producto por tantas cosas que se viven, ¿no? Y que a veces son necesarios transformarlas para poder como eh, incorporar la experiencia de eso, de lo que hay que aprender de eso y de pronto lo que se puede transformar para que se vuelva otra cosa, ¿no? No, no se quede uno en el dolor de pronto Sí, allí anclado. de hecho, hace rato yo hablaba con unos amigos durante la cuarentena, también artistas, Ujú,
y me decía: "No, la Sí, cuarentena es tan difícil, no podemos ir a trabajar al taller, ujú, no podemos conseguir los materiales que necesitamos, y y como están encerrados en la casa", y yo les decía como: "No". O sea, si hay un ser privilegiado en este momento somos los artistas, porque los artistas podemos lidiar con la ujú, ansiedad y podemos transformarla en algo más. O sea, yo ahí es donde digo que los artistas somos los alquimistas de la contemporaneidad. En la medida que podemos afrontar sí, las las emociones, los sentimientos y transformarlas en algo completamente distinto. Y ahí es donde he visto el arte como una herramienta para transmutar y para sanar, y que ha sido gran parte de mi proceso durante este año. Y eso, esa ujú, imagen que estamos viendo ahí, yo comencé el año 2020 hospitalizado, me hicieron una intervención quirúrgica, estuve una semana en un hospital, y sí, esa serie de dibujos las empecé, no dibujos, de hecho, pues yo no, es que es eso, yo no quería dibujar, yo no hice dibujos. O sea, yo hice algo ujú, porque necesitaba sanar, necesitaba que las heridas y los instrumentos que tenía dentro de mi cuerpo, que necesitaba que mi cuerpo reaccionara afirmativamente a lo que me estaba pasando, a los procedimientos quirúrgicos. Y ujú, entonces era que lo que tengo al frente, tenía hilo quirúrgico, esparadrapo. sí, eh, le dije a un amigo que me trajera hojas y empecé a coser. Entonces eran empezaste a esos, pasar. empecé a hacer esos trabajos, ese hilo sobre papel. Ese ya, ese no Sí, lo hice, ese quizás no lo hice en el hospital, lo hice más cuando estaba en el posoperatorio. Y era como, ujú, yo no puedo ser un agente pasivo en mi sanación. Yo no le puedo dar todo a los médicos y a las enfermeras y a los enfermeros y a las médicas. Como yo también tengo una responsabilidad acá, yo la voy a asumir. Y empecé a hacer esos trabajos como una manera de sanar desde otros lugares. Eh, entonces aquí lo que se ve, rasgué el papel, mostrando un poco la herida que tenía en el pecho y empecé a coserla con hilo café, que era el que se asemejaba al hilo quirúrgico. claro, y ahí está toda la idea también, aparece el papel de nuevo y, y el vacío, ¿no? El vacío como Aparece el vacío, la aparece el sutura. ritual, y ya que me acuerdo, cada vez que Ujú, yo superaba decía: "Yo me amo, yo me cuido, yo me sano, yo me amo, yo me cuido, yo me sano, yo me amo, yo me cuido, yo me sano". Era una especie de mantra, ujú, de y yo mantra, sentía claro. que esta mantra, esta oración estaba suturando mi cuerpo y me estaba llenando de cuidado, de amor y de sanación. Por un lado, la palabra catártica, pero es también la palabra activa. Es la palabra que genera transformación, es la palabra que establece comienzos y finales, es la palabra que determina, la palabra que pareciera que también es un corte, ¿no? Como la palabra sana, la palabra cose, pero también la palabra es un corte con una estructura que se tiene, que se dictamina para parar. Entonces, entonces sí, sí, aquí las personas no, pues uno no ve ahí la palabra, uno, pero la palabra está ahí en forma de, de ritual, la palabra está ahí. Exactamente. Y los siguientes, que son también otra exploración que estabas haciendo, esta que es pero más reciente, ¿cierto? Esa también la hice en el posoperatorio, y esta consistió en que, pues en un momento de mi, pues ahí en el posoperatorio yo me sentí tan, pues impedido un poco, entonces, pero yo me sentía muy mal. Entonces, lo que hice fue coger acuarelas y empecé a manchar, como sacando un poco ese sentimiento, y luego la puse afuera en la lluvia, y luego al ponerlo afuera en la lluvia empezó a llevarse un poco las acuarelas y luego empecé a coser desde el centro hacia afuera.
también trayendo los sentimientos que yo quería traer en ese momento. Y pues todos esos dibujos, ahí es donde llega la palabra y ahí es donde aparece, bueno, quizás más adelante vemos un poco bueno, ese es otro dibujo también que hace parte de la misma serie. Eh, Ujú. y últimamente he estado muy interesado en las geometrías. Entonces he estado caminando, recorriendo varios lugares, y voy a las iglesias, voy a monumentos prehistóricos, a jardines botánicos, en los bosques, en los museos, encontrando formas. Y también investigando sobre la dimensión espiritual de cada una de esas formas, de los ciclos, de las esferas. También casi un análisis morfológico como el que estaba haciendo al inicio con las ballenas. Oraciones, incluso parece Stonehenge y Sí, impresionante, en el centro aparece mágico, una torre mágico. que también es una formación circular. Encontramos Ujú. el cordero, eh, dentro de esta formación circular, encontramos los caminos, los laberintos, las plantas, y esto me ha llevado también a hacer algo muy intuitivo. Yo no sé por qué, pero pues lo hago al igual que dibujaba dibujos, dibujaba dibujos, qué pena, al igual que dibujaba ballenas, que en la siguiente imagen podemos ver, y es que estoy Sí, empezando a hacer, eh, voy a los bosques o a los parques, ¿sí? Pues en este sí, caso, a un parque cercano de mi casa, empiezo a hacer ofrendas desde las geometrías. Entonces, sí. empiezo a utilizar los elementos de la naturaleza, las plantas, partes de semillas, de los arbolitos, plumas, y empiezo a hacer ofrendas. Empiezo a hacer ofrendas a la madre tierra, a la naturaleza, también de nuevo siguiendo algunos patrones, algunos flujos, estableciendo otros órdenes dentro de lo que hay ahí. A veces también siento como conectando cosas, catalizando otras. Ujú. Es un proceso, pues que me encantaría que tú nos contaras de dónde partió, eh, y también pues esta imagen que está muy vinculada con eso, ¿no? Eh, Gracias, Eli. Como dices, yo creo que todo ese proceso partido tiene raíces en todo lo que hemos hablado el día de hoy, y es en los procesos de transmutación, de transformación, de sanación, en los cuales he estado en los últimos años, meses, semanas, días. Eh, y también de darme cuenta que como artista, tengo unas herramientas. Como artista he construido unas herramientas y que siento que puedo compartir con otras personas y que quizás podrían serle útiles a otras personas en estos momentos. También porque siento que muchas personas queremos ver un cambio en la sociedad, que las cosas cambien y decimos, pero ¿por qué no cambian? ¿Qué es lo que está pasando? Y me pregunto, pero ¿qué tanto hemos cambiado nosotros? O sea, queremos que las cosas cambien afuera, pero ¿y en dónde comienza el cambio? Y pues creo que gran parte del cambio comienza en confrontándonos a nosotros mismos. Entonces, ese taller se llama La oscuridad es el lugar por donde entra la luz, que es una frase de un poeta afgano que se llama Rumi. Y este poeta, bueno, pues esta frase me hace recordar la importancia de confrontar aquellos espacios de uno que en ocasiones nos cuesta un poco reconocer. Entonces, discúlpame, la herida es el lugar por donde entra la luz. Entonces, lo que queremos hacer, como dices tú, Eliana, es un espacio seguro, máximo 5 personas por taller, donde podamos Ujú. escribir. Entonces, la propuesta es que empecemos a escribir un capítulo de un texto y yo les voy a ir acompañando, dándoles algunas pautas durante esa escritura, y que entre todos, pero sobre todo también cada uno en un ejercicio muy reflexivo y muy sincero consigo mismo y consigo misma, pueda, pueda confrontar algunas cosas.
todo esto con el fin de generar procesos de sanación, que, Ujú, pues, es algo que yo he que me ha servido en mi existencia como ser humano. perfecto, Entonces, pues, esa es la invitación para las personas que, bueno, ya en la página de Creata, en las redes sociales, pueden encontrar toda la información de cómo inscribirse para el taller. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos. claro que sí, Snyder. Muchas gracias por este tiempo, por toda la exploración y la generosidad de la información y bueno, y todo lo que nos compartiste el día de hoy. Vamos a dejar este video pues al subirlo para que las personas que de pronto no pudieron asistir el día de hoy pues puedan consultarlo y verlo en otro momento. Entonces, les deseamos una muy buena tarde a todos. Hoy sábado 31 de octubre del 2020 y muchas gracias de nuevo, Snyder, por aceptar esta invitación y por hacer esta experiencia con Creata. Muchas gracias por la invitación, gracias a las personas por acompañarnos y feliz luna llena.